De saludar a todos nuestros participantes. Estamos entrando con más énfasis a lo que es la reforma, la necesidad de la reforma de la justicia. Mucho se habla de la reforma de la justicia, pero fundamentalmente orientado a lo que se refiere al órgano judicial, el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y por lo general nos olvidamos de un brazo importante para que el sistema de justicia funcione, que es el Ministerio Público, la Fiscalía. Y hoy hemos invitado al doctor Arturo Yáñez, quienes nos van a introducir en la temática para ver qué rol tiene el Ministerio Público, la Fiscalía en la actualidad y qué deberíamos pensar en introducir en esta reforma que llegue a también hacer que el Ministerio Público sea un ente que recupere el rol por el que fue creado, que es el defensor de la sociedad. Asimismo, hoy también nos acompaña don Arturo Yáñez Cortés, licenciado en Derecho en Ciencia Política y Sociales de la Universidad de San Francisco Javier, con otros estudios de Derecho en Puerto Rico, Japón, España, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. Fue candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, obteniendo su DEA. Ha publicado el nuevo Código de Procedimiento Penal, Jurisprudencia Constitucional y Documentos, el año 2001 y 2002, la vigencia plena del nuevo Código de Procedimiento Penal y la Jurisprudencia Constitucional, Doctrina y Legislación Comparada, el 2003 y el 2005, régimen de impugnación en los sistemas acusatorios oral boliviano, y varias publicaciones especializadas en el tema. Entre otros, autor de la idea y responsable de la investigación del Código de Procedimiento Penal boliviano en sus versiones, diferentes versiones, además de publicar varios ensayos, monografías y artículos en publicaciones colectivas. Es columnista en Correo del Sur en la ciudad de Sucre y otros medios nacionales. Trabajó con la Cooperación Internacional GTZ en la implementación del Código de Procedimiento Penal en la Corte Suprema y en la Fiscalía General. Es miembro de número de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia. Docente posgrado, fue presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca y del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el CONAL. Arturo, tu micrófono, por favor. Perfecto, buenas noches de nuevo. Ahora, a ver, ¿será que estamos, yo digo, yo ya he perdido, William decía que era escéptico, yo soy dicen que los pesimistas son optimistas bien informados, ¿no? Y la verdad yo soy un optimista bien informado en el tema de la reforma. Yo creo que definitivamente no va a haber reforma, así como están las cosas, reforma de la justicia, porque sencillamente falta el ingrediente principal. Y el ingrediente principal es voluntad política. Y eso no hay. Y si ustedes quieren una prueba, Iván Lima, el actual ministro de Justicia, empezó muy bien, con muchas buenas ideas, creo yo, cuando asumió el mando del Ministerio de Justicia a finales del año pasado. Hizo la comisión de notables, dijo que se iba a hacer una reforma en el fondo, bueno, muy buenas intenciones, pero se desinfló el tema. ¿Y por qué? Todos sabemos por qué, porque no hubo voluntad política de su propio partido. Incluso yo, en mi columna para Emiología, que se publica en 10 periódicos a nivel nacional, en Santa Cruz en el Día, en el Correo del Sur aquí, en varios, yo ya había aplaudido la intención de la reforma, pero también había dicho, ojalá no le, usando un término bien coloquial, no le bajen las cañas los de su propio partido. Y eso es lo que ha pasado. En enero ha pasado eso y hoy la reforma se ha quedado nada. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política. En eso iba a acabar, pero he querido empezar un poco para poner el contexto. Ahora, ¿a qué deberíamos apuntar si queremos hacer una reforma en serio en el país? Lo primero, hay que conceptualizar, y el juez es, pues, un tercero imparcial. Es decir, y en muchos casos, bueno, es un tercero imparcial porque cuando dos personas van a un proceso penal con mayor fuerza, en un civil, una deuda, asistencia familiar, todo lo que ustedes quieran, están yendo porque ellos no se han podido poner de acuerdo, en algunos casos porque no hay más remedio en materia penal.
y aún así ahí también habría la posibilidad de ponerse de acuerdo, y como tienen intereses contrapuestos entre sí, por ejemplo, en materia penal uno quiere condena y el otro quiere absolución, ¿no es cierto? Entonces necesitas de un tercero imparcial que no esté comprometido ni con uno ni con el otro para que diga, para que resuelva el conflicto y diga esto es blanco o esto es negro. Y en ciertos niveles, y esto diríamos, conforme va subiendo de nivel, hay cada vez más un elemento que es político, o sea, no político en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, esta relación del Estado con el ciudadano. El rol, por ejemplo, del constitucional es chorrea de política, pero no de política partidaria, sino de política en términos de ponerle límites al ejercicio del poder. Fundamentalmente, el constitucional, pero también otros, dependiendo de los casos, son órganos o debieran ser órganos que pongan ese límite al ejercicio del poder y no estén del brazo de no solo del poder político partidario, sino de otro tipo de poderes fácticos, como puede ser el dinero, el amiguismo, los consorcios o hasta el poder de los medios, porque si el juez se va a asustar de resolver, porque al día siguiente los medios le van a hacer, como alguna vez un juez a mí me dijo, me van a hacer talco si lo suelto a este ñato, y entonces lo detendré nomás y de un tiempito apelar y ya vas a ver, pero ahorita no, hermano, me van a hacer tiras los medios. Dejas de ser independiente. Noten ustedes, la razón esencial del juez es la independencia. Si no es independiente, no es juez. Es cualquier cosa disfrazado de juez. Entonces, esto es muy lindo hablar así, pero hay que ver qué se requiere para que realmente un país construya un sistema que esté integrado por unos jueces de ese tipo, pero también, y en materia penal, como ya bien William decía, el caso de la fiscalía, que es la otra pata pues, de la mesa, ¿no? Y tratándose en la fiscalía, hay que ver que el fiscal tiene una condición básica, así como el juez, la independencia, el fiscal tiene que ser objetivo, que esa es diríamos, la corriente para Latinoamérica, porque sin decir que los otros no sean objetivos, pero en los sistemas anglosajones, que tienen un sistema acusatorio de siglos prácticamente, los fiscales son más, yo diría, caballos cocheros con la acusación. No es que hagan barbaridades por encima de la legalidad, pero no tienen tan acendrado esta lógica que en Latinoamérica, que a mí me parece buena, tienen los ministerios públicos, tienen un pie, y eso es lo complejo de su rol. El pie izquierdo es el titular o el dueño de la acción penal pública, pero su pie derecho es garante de legalidad. El rol es mucho más complejo de un juez. El juez tiene que ser, entre comillas, solo independiente, pero el fiscal tiene que, además de ejercer la acción penal pública, tiene que ser garante de legalidad. Esa fórmula, para mí, es buena en Latinoamérica, por toda la historia que tenemos de arbitrariedad y demás. Es bueno que el Ministerio Público tenga ese rol complejo, pero que tenga ese rol. Entonces, le obliga a él a ser objetivo. ¿Qué significa? Que tiene que obtener las pruebas, tanto las que favorecen a su postura, digamos, como dueño de la acción penal pública, pero también las que pueden favorecer a la postura contraria, de su parte contraria, que es el imputado. Entonces, vean, es complicado, no es fácil, y eso requiere un alto grado de profesionalismo, de institucionalidad, de carrera, que lamentablemente no hay. Y la otra pata es la policía, ¿no es cierto?, en materia penal fundamentalmente, pero veremos qué está pasando hoy en Bolivia. La reforma que se está aprobando entre Gallo y Buenanoche, creo que un poco ha hecho aguas, pero seguramente ha sido solo una estrategia envolvente y en próximas semanas se va a aprobar. Lo que están haciendo es agravar o diríamos profundizar ese rol tan deplorable que ha tenido la policía de depender convertirse en un instrumento de un partido político y nada más. No le están dando, o sea, estamos yendo, en vez de avanzar, estamos yendo atrás, ¿no es cierto? Y también hay que decir que ningún gobierno, vean, ni el más poderoso que ha habido, digamos, Evo Morales en sus buenas épocas, cuando tenía legitimidad, u otros, pero digamos el más poderoso ha sido él, nos guste o no, han tenido el suficiente músculo para hacer una reforma de a de veras de la policía. Ninguno, vean.
les es más cómodo tenerla como organismo de represión que tener como una institución al servicio de la sociedad. No, prefieren tener como está, desinstitucionalizada. Esta reforma que están haciendo es para eso, para que un civil, el ministro de gobierno, pueda hacer lo que le dé la gana con la policía para formar parte de su mando, cuando ellos son, pues, o sea, para estar ahí tienes que ser policía, y él no es policía, ¿no? O sea, es así de simple, vean. Entonces, nadie ha tenido esa voluntad política. Ahora, entonces, ¿qué necesitamos para hacer una reforma? Un primer elemento, ya les he dicho, voluntad política. No existe. O sea, y no solo no existe en el actual gobierno o en el régimen de Evo Morales, tampoco ha existido y tampoco había el músculo suficiente, por supuesto, por ejemplo, con el gobierno transitorio, con Yanine Áñez. Tampoco. Es decir, y podemos seguir retrocediendo. Ningún gobierno, y yo creo que esto es una enfermedad, una tara de la clase política boliviana, de todos los colores, no tienen la suficiente madurez política, ni el suficiente grado, no sé si de inteligencia o de sentido común, para ver, como bien lo ha dicho William, que si tenemos un sistema de justicia confiable, vamos a poder atraer, por ejemplo, vamos a poder atraer inversiones. Ningún país o ningún inversor que tiene su $1.000.000 se va a arriesgar a invertir ese millón si sabe que los tribunales no le van a garantizar seguridad jurídica. ¿No es cierto? Entonces nos estamos baleando a los pies de esa manera. Ahora, también yo quiero ser justo, ¿saben? Cometería yo un grave error si generalizo y digo todos los jueces, todos los fiscales. No, no. Yo les digo, porque me consta, hay jueces y hay fiscales que, aunque sea como gato panza arriba, pero cumplen su rol, incluso dentro de toda esta desinstitucionalización que existe. A muchos les va mal, los persiguen, etcétera, pero también hay casos en los que hay personas valientes, personas independientes, objetivas, que hacen su trabajo. Que ¿cuántos serán? Eso es discutible, pero también hay, es decir, hay casos en los que con todas las luces y sombras de la justicia, alumbra justicia, ¿ya? Y hay casos en los que vos, como abogado litigante, William lo sabe, ya sabes por adelantado que va a ser re difícil que tú, por muy justa que sea la postura, la logres obtener. ¿Por qué? Porque es un caso contra el Estado o porque el imputado no es de tal partido, no es de tal partido, y cosas de ese tipo. Entonces, lamentablemente, eso es un grave perjuicio al Estado. Ahora, necesitamos entonces esta voluntad política, necesitamos institucionalidad. No hay modelos perfectos de organización de la justicia, o diré de los jueces, de los fiscales, de los policías, pero todos están de acuerdo en que eso depende de un factor primordial, que es la institucionalidad. Si el país en general no tiene ese grado de institucionalidad, sensiblemente es poco probable que eso pueda avanzar. Digamos, va a arrastrar la carga que hay en el país en conjunto. Y sencillamente en nuestro país en los últimos años, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Tenemos una constitución, aunque chorrea de sangre chuquisaqueña de la Calancha, pero digamos, tenemos una constitución casi garantista, podríamos decir, con algunas barbaridades, pero tiene, ¿no? Hay leyes, nadie puede decir, se han hecho muchas leyes, la voz muy bonitas, etcétera, pero el problema es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque no hay ese grado de institucionalidad en el país que permita atender a lo que la ley dice, pase lo que pase, y que haya tribunales que también resuelvan así, pase lo que pase, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí está el segundo elemento. Y miren ustedes, ¿en qué estamos ahorita cuando hablamos de reforma? El ministro Iván Lima, bueno, ya se ha olvidado de su comisión de notables, bueno, de todo ese discurso, y lo que está haciendo, ha dicho, bueno, vamos a hacer algunas reformas, y está introduciendo parches, ¿no? Curitas para parar hemorragias. Lamentablemente eso no va, o sea, puede ser que alguna cosa funcione, pero en el fondo no va a cambiar el sistema de justicia. Por ejemplo, las reformas que se van a hacer a la ley 04, que quieren que sean retroactivas, es una vulneración, pero asombrosa, del estado del arte, no solo de Bolivia, sino de la justicia prácticamente mundial. Yo les voy a contar una cosa que a mí me encanta contar,
que muchos, bueno, es un chiste, pero es lo que a mí me ha pasado. Yo empecé mi doctorado en la Universidad de Valencia y bueno, cuando llegó el momento de inscribir mi tesis doctoral, yo tenía una tesis hecha que era de Derecho Procesal Penal. Lamentablemente mi tutora era del Departamento de Derecho Penal y me dijo, no, o sea, en España eso no se puede. Entonces, o cambias tu tesis o te consigues otra tutora. Pero, bueno, entonces tuve que cambiar, hacer otra tesis de nuevo. Y como justo salió en esa época la Constitución nueva, yo hice una tesis, o empecé una tesis sobre el principio de legalidad, ¿no? Entonces, sobre la prohibición de la reforma de la aplicación retroactiva en beneficio de la ley penal. Y cuando llegó el momento de inscribir mi tesis, mi tutora en Valencia fue a inscribir y no le aceptaron. Un tribunal que corregía o decía, le decían, eso es imposible porque este tema de este boliviano no tiene ninguna relevancia en el mundo actual. ¿Dónde puede haber un país que se le ocurra tener ley retroactiva en perjuicio? Eso no existe, eso solo los nazis, los fascistas italianos y creo que los franquistas españoles en la historia más negra del derecho penal han hecho. ¿Cómo va a haber otro país en el siglo XXI? Y mi tutora le tuve que decir un ratito, pero ¿sabe qué? Mi doctorante es boliviano y su constitución dice eso, ¿no? Y tuve que mandar en digital la constitución con el artículo 123 pintado en amarillo, y ella me contó que los 3 miembros del tribunal se habían persinado y habían dicho, sí, entra la tesis. Había habido un país en el siglo XXI que todavía tiene retroactividad de la ley penal en su constitución y de manera perjudicial. O sea, imagínense a qué nivel hemos llegado con eso. ¿Y qué estamos haciendo ahora? El ministro ha anunciado que la ley 04 se la va a reformar, van a introducir penas más graves, otros delitos, y va a ser retroactiva. O sea, imagínense en qué estamos, ¿no? Entonces, en vez de avanzar, estamos yendo hacia atrás. Entonces, ya para cerrar, ¿qué necesitaríamos para una reforma? Voluntad política, que no hay, y institucionalidad, que es muy débil. Y para cerrar, ¿qué cosas yo vislumbro? Por lo menos, ¿qué cosas tendríamos que arreglar? Urgente. Primero, yo creo que hay que recuperar la legitimidad de los altos cargos del órgano judicial. Vean, hace cuántos años. Los primeros han cumplido su periodo de 5 y los actuales están, me parece, 3. Es decir, 2 gestiones estamos con todas las cabezas del judicial ilegítimas. ¿Por qué? Tribunos del Consejo, o diré, tribunos del Tribunal Constitucional, supremos del Tribunal Supremo, consejeros de la magistratura, todos ellos se han presentado voluntariamente a las elecciones. No creo que nadie les haya dicho vayan y preséntense, ¿no? Se han presentado y han perdido como en goleada, como en la guerra han perdido, ¿no? Con unos porcentajes que a uno le daría vergüenza. Pero pese a eso, ellos han asumido el cargo. A la primera tongada, Evo Morales en persona los vino a posesionar aquí en la Corte Suprema, en Sucre. Y a la segunda tongada han disimulado, han perdido igual, y también y están ahí orondos en su cargo. Ninguno de ellos es legítimo. Porque si tú ves, les ha ganado, yo siempre, la doctora Blanco pifiado, ¿no ve? Los votos blancos, los votos pifiados y nulos les han dado una cuera. Pero eso ellos están en el cargo. Y ellos participan en el nombramiento de todos los otros cargos, digamos, de mediano o de más abajo, ¿no ve? El caso del fiscal general, el único que ha sido nombrado, entre comillas, siguiendo el procedimiento constitucional, es innegable. Pero cuando uno ve ese dossier que ha circulado, que yo me he tomado el trabajo de verificar en los sitios web y demás, te das cuenta que su nombramiento ha sido preparado por el MAS, al extremo que el Constitucional le ha hecho aparecer una acción de libertad en un mes, lo cual es un milagro porque demoran 2 o 3 años, para que al día siguiente, que casualidad, lo nombren fiscal general, ¿no ve? Y por sus obras los conoceréis, ¿no ve? Y si ven el desempeño del magíster Lanchipa, pues te das cuenta que él es un funcionario al servicio del MAS. Lo propio ha ocurrido con su antecesor, que era el licenciado Guerrero, que ambos han convertido la fiscalía sensiblemente en una oficina del Ministerio de Gobierno o del MAS, nada más, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos, o sea, es clave recuperar la legitimidad de esas altas autoridades, porque ellos intervienen hacia abajo en nombramientos, además son los que dan la última palabra, o sea, terrible, ¿no?
no hubiera habido pues el esperpento jurídico de la 084 si los tribunos del anterior constitucional no hubieran batido un récord mundial en hacer un papelón, ¿no? Sacando esa su sentencia. Y los actuales que la tienen entre algodones, la cuidan, ¿no tienen el valor civil de decir, porque con William y otros hemos presentado una demanda de nulidad de eso, y nos han dicho, no, ustedes no son ciudadanos prácticamente, no tienen derecho a participar en esto. Cuando son ciudadanos y podemos formular peticiones, ¿no? Hemos apelado y está ahí guardada la apelación por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, no habrían esas cosas, ¿no? No tendríamos no sé, pues al fiscal del caso Yeri Fernández, hoy flamante juez, no tuviéramos los audios que circulan en la que cómo se distribuyen las pegas en el Consejo de la Magistratura, es decir, todo eso es una cascada de ese defecto de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento es recuperar la legitimidad. Y luego viene que tengamos independencia u objetividad. ¿Cómo? Carreras judiciales, fiscales, también policiales, habría que decir. ¿Cómo? Miren, que realmente haya un sistema confiable, porque sistema hay reglamentos, pero no se cumplen. Que haya un sistema confiable de ingreso a la carrera judicial, de ingreso, de permanencia, evaluación y egreso de la carrera, tanto para fiscales como para jueces, ¿no es cierto? Que no se repartan las pegas en función al sindicato. Acuérdense el audio famoso que ha circulado el año pasado aquí, en la que el Consejo de la Magistratura decía, bueno, sí vamos a repartir al sindicato de cocaleros del Chapar le corresponde, o sea, así nos pueden elegir los jueces, pero así ha sido, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado? Esos señores están impunes, felices, disfrutando del cargo, siguen en eso, ¿no ve? Entonces, es clave carreras en las que las personas, los funcionarios, que sea un honor entrar a esas carreras, y no como ahora que, con todo respeto, no digo que todos lo sean así, ojo, pero muchos no quieren ni oír de entrar a eso, porque dicen, ¿para qué? Si para empezar va a haber una serie de gemenejes en la elección, yo voy a ser un tonto útil presentándome a la convocatoria, y lo peor de todo, ¿cuánto voy a durar? Voy a durar una semana, porque si yo fallo de acuerdo a la Constitución, a los instrumentos, a la ley, mi conciencia, me van a votar, ¿no ve? Entonces, ¿para qué, no ve? Entonces, tienen que tener ellos seguridad jurídica, y eso es carreras, ¿no es cierto? Y eso, lamentablemente, prácticamente no existe. Y les doy ejemplos. Miren qué patético es esto. La ley del Ministerio Público, la 260, es del año, de julio del año 2012, ¿ya? En esa ley le facultaron a quien era en ese momento fiscal general, que era el licenciado Guerrero, para que por única vez, ojo, por única sola vez, nombre a dedo a los fiscales departamentales y a los fiscales de materia. Los de materia son los que hacen funcionar el Ministerio Público. Y los de carrera son los fiscales departamentales son los que cierran el sistema fiscal, o sea, ellos dan la última palabra ahí dentro, ¿no? Y bueno, entonces el año 2012, efectivamente, Guerrero nombra a los 9 fiscales departamentales, y a partir de eso se van produciendo nombramientos, ¿no? Pero la misma ley, que es como la constitución del Ministerio Público, le facultaba solo por una vez para que nombre eso. Y después le decía que todos los fiscales, hasta que se promulgue una nueva ley, tendrían que ser nombrados los departamentales, previo concurso de méritos y convocatoria pública. Y los fiscales de materia, los que operativizan, que son más de 500, debían salir de la escuela de fiscales, es decir, debían hacer carrera. Desde el 2012, pónganle 2013, es decir, estamos hablando de por lo menos 8 años, ninguno, o sea, los propios fiscales generales, en su momento Guerrero, hoy por hoy, y debemos estar hablando más o menos de unos 100 nombramientos, han sido nombrados a dedo. Y la única vez que podían haber nombrado era la primera vez, pero todos los que han venido después, ya les digo, deben ser como unos 100 casos, son nombrados a dedo. Y ni qué decir de los fiscales de carrera. Se han logrado nombrar con la gestión de la Anchipa, me parece que ha sido aproximadamente unos 40 fiscales que han salido de la escuela. Pero son 500 fiscales, 500 y pico, más los que han sobrevivido de antes, que deben ser, digamos, otros 40,
Haciéndolo bien, deben ser como 100 fiscales de carrera que hay hoy, pero son 500. Y aparte hay fiscales auxiliares, bueno, todos otros operadores que son nombrados a dedo. ¿Por qué es eso? Porque es más fácil que si no te hace caso, lo votes. Así de simple. Acuérdense qué ha pasado con los jueces. Yo soy abogado de más o menos 18 jueces ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace 2 semanas nos han admitido ya nuestro primer caso a trámite, pero ya nos han admitido de los jueces que han sido despedidos con memorándum diciendo que eran jueces transitorios. Más de 100 jueces han sido despedidos, cumpliendo la orden del zar de la justicia de ese entonces. Usted ya se puede imaginar, ahora está en la OEA, ¿ya? Eso dicen, ¿no? Los mismos del Consejo que recibieron esa orden y los sacaron, ¿ya? ¿Qué pasó? O sea, han usado el argumento más terrible que podían usar, que es que como eran jueces transitorios, no tenían derecho al debido proceso y por tanto no era necesario que tengan un proceso para votarlos. Eso es, viola una norma de jus cogens, es decir, inderogable, que todas las personas somos iguales y tenemos derechos. Pero sin embargo, los han votado como si no tuvieran derechos y pues ninguno de sus colegas les han tutelado, bueno, alguno que otro, pero también, incluso algunos lo han votado por haber tutelado después. Y al final el Constitucional ha dicho que estaba bien, que no tenían derecho. Y hoy la Comisión Interamericana, ojalá empiece a hacer justicia de ese tema. Pero vean, si el juez, el fiscal no tiene seguridad jurídica, es poco probable que pueda ser independiente o el fiscal pueda ser objetivo. Después, yo diría que habría que ver también recursos, es verdad, se requiere dinero, y si mal no recuerdo, el último informe de cuánto dinero le dan al órgano judicial es menos del 1% del presupuesto general de la nación. Así es imposible que funcione un poco mejor, ¿no ve? Y finalmente habría que hacer también reformas en las leyes. Eso es entonces yo diría esos 4 puntos. Y la mejor prueba que les puedo dar, y lamentablemente, en muchos casos, sin generalizar, uno ve que probablemente en la mayoría o en muchos casos haya un fracaso del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no cumple su rol fundamental, que es garantizar los derechos humanos de las personas, ponerle límites al poder. Los magistrados, que yo les digo con todo respeto, y les voy a mandar al grupo de WhatsApp para que les manden un libro fabuloso, que yo siempre imploro que todos lean, no solo los abogados. Se llama Los juristas del horror, es de un alemán, y es la historia del derecho penal nazi, ¿ya? Cuando uno lee ese libro, se te paran los pelos, no solo de lo que han hecho, sino de las coincidencias con el Estado plurinacional. Sin que eso signifique que todos los jueces sean así, bueno, eso por favor, siempre, que entre la salvedad, porque yo quiero ser justo, y a mí me consta también que yo veo que hay casos en los que realmente, aunque sea como gatos panza arriba, logran, ¿no? Y depende mucho, lamentablemente, de los casos, ¿no? Entonces, miren, les he mandado por WhatsApp y les van a mandar el informe de este proyecto mundial de justicia, que es muy prestigioso. Yo he participado en la última versión, todavía no ha salido la 2021, pero la 2020 ya ha salido. Y en las últimas, creo que 6 versiones, que son las que yo he podido ver, en todas, sensiblemente, este proyecto mide 8 parámetros, ¿ya? Garantías constitucionales, justicia penal, justicia civil, cumplimiento de la normativa regulatoria, ahí está, el informe, esas cuestiones, mire, y sensiblemente en todas, a nivel global, estamos en el penúltimo lugar, en justicia penal. Y a nivel regional también, nos gana el desastre venezolano, obviamente, pero después nada más, ¿no ve? Entonces, miren, esos son informes sumamente objetivos, de afuera, pero que son muy profesionales, muy técnicos, y miden todo eso y nos muestran esa barbaridad, ¿no? Y el otro tema, que les doy un dato así, pero absolutamente objetivo interno, si ustedes ven los últimos informes, desde, no sé, desde las épocas del señor que ha fallecido, que era el defensor del pueblo, el pastor evangélico, se me da el nombre, Villena, pastor Villena, y los otros informes, hay un dato fabuloso, pero temible. En todos esos informes anuales, el sistema de justicia ocupa el primer lugar en denunciados por violaciones de derechos humanos.
la justicia, la fiscalía y la policía. En algunos aparece, si mal no recuerdo, la alcaldía del Alto, creo, la alcaldía de La Paz, pero puntean, ¿ya? Yo sé que de 100% de esas denuncias no todas son evidentes, eso es verdad, pero la tendencia del sistema te muestra que esas instituciones, la razón esencial que tienen de ser es tutelar derechos humanos. Sin embargo, son denunciadas por ser los principales perpetradores. Entonces, algo está mal, ¿eh? Y cierro con esto. Para que todo eso cambie, voluntad política e institucionalidad. Me temo que ninguna de las dos hay. Muchas gracias.